Bueno, estimados estudiantes de kinesiología, ¿sí? Vamos a empezar a ver ahora el taller, en nuestro apunte figura como taller número 4, que es aminoácidos y proteínas. Y también dentro de este mismo taller vamos a ver una parte que yo se las pasé a través del campus, que es enzimas, ¿sí? Así que, bueno, a continuación vamos a ver, ¿sí?, las características de estas macromoléculas. Primero una pequeña reseña de lo que significa la palabra proteínas, ¿sí? Como dice ahí, procede del término griego proteios, que significa primero. Y acá es interesante la definición que ustedes tienen que recordar. Todas las proteínas humanas son polímeros, que era la palabra polímeros, muchos monómeros significa, o sea, un polímero es la repetición de una determinada estructura, una repetición de determinada cantidad de veces, ¿sí? Entonces las proteínas son repeticiones, quiere decir eso, ¿sí?, de 20 aminoácidos diferentes. O sea, todas las proteínas humanas, que son infinitas, se obtienen a partir de la combinación de 20 aminoácidos diferentes. Y cada una de ellas está formada por una secuencia de aminoácidos ordenados de un modo específico que determina sus características y su función. Por lo tanto, entonces podemos decir que las proteínas son cadenas de aminoácidos. ¿Cuántos aminoácidos existen en esas proteínas humanas? 20. Todas las proteínas humanas que se conocen son a partir de 20 aminoácidos solamente, y ya vamos a ver cómo se van uniendo esos aminoácidos para darle forma y propiedades a cada una de las proteínas, ¿sí? Bueno, vamos a ver algunas funciones. La función principal de las proteínas, como dice ahí, es formar estructuras, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas proteínas están en las membranas celulares, como dice ahí, construir el cartílago y los tejidos conectivos. Otras funciones de las proteínas también es el de transporte, ya que algunas proteínas transportan el oxígeno en la sangre hacia los lugares donde el organismo lo necesite. También pueden dirigir algunas reacciones biológicas, o sea, actúan como intermediarios metabólicos. También algunas proteínas tienen la función de actuar como defensa de nuestro organismo, o sea, en el sistema inmunológico, a través de unas proteínas que se llaman inmunoglobulinas. Y también, como dije antes, controlar procesos metabólicos. Y en determinado momento, si no tenemos energía mediante hidratos de carbono o lípidos, nuestro organismo puede sacar energía a partir de las proteínas, ¿sí? Es lo último que hace nuestro organismo. Siempre primero nuestro organismo trata de sacar energía lo más rápido posible a través de los hidratos de carbono. Si no hay energía de hidrato, va a buscar la energía que está almacenada en forma de lípidos. Y si ya no hay más lípidos, va a buscar la energía mediante la extracción de energía de las proteínas, que por ejemplo son, como veíamos antes, forman músculos, etcétera. ¿De qué depende las funciones de las proteínas? Depende de la estructura que tenga, o sea, depende de los aminoácidos que formen esa proteína, ¿sí? Eso va a ser lo que le va a dar la característica y las propiedades a cada una de ellas. Ahora nosotros vamos a ver qué son los aminoácidos, ¿sí?, cómo se unen esos aminoácidos para formar proteínas, que se unen mediante un enlace que se llama enlace peptídico, ¿sí? Y vamos a ver algunas características que tienen, ¿sí? Dentro de las proteínas también vamos a ver las enzimas. ¿Qué son las enzimas? Son proteínas cuya función es aumentar o disminuir la velocidad de una reacción química. O sea, todas las enzimas, cuando ustedes escuchen hablar de enzimas, se tienen que imaginar que todas esas enzimas son proteínas, que tienen una función específica, como les dije antes, es de aumentar o de disminuir la velocidad de una reacción química. Bueno, como dice ahí, o como ya les dije antes, algunas proteínas actúan como elementos estructurales: el cartílago, los músculos, el pelo, las uñas, la lana, la seda, las plumas.
Los cuernos de los animales también están formados por proteínas sintetizadas por los animales. Las proteínas que actúan como enzimas regulan las reacciones biológicas, como la digestión o el metabolismo celular. Algunas proteínas como la hemoglobina o la mioglobina transportan el oxígeno en la sangre y los músculos, ¿sí? O sea que ahí volvemos a repetir un poquito las funciones que ya habíamos hablado. Y acá tenemos una pequeña tabla, ¿sí?, de algunas proteínas y algunas funciones. Fíjense, las estructurales justamente cumplen la función de formar estructuras. Dentro de ellas tenemos el colágeno, que forma los tendones y cartílagos, la queratina, que forma el cabello, la piel, la lana y las uñas. Contráctiles, o sea que hay algunas proteínas que tienen la particularidad de poder estirarse o contraerse, o sea, esto es lo que provoca el movimiento muscular. Dentro de esto tenemos la miosina y la actina, que son justamente las proteínas responsables de la contracción muscular. Transporte, ¿sí?, ¿qué significa transporte? Que actúan como remises o taxis de determinada sustancia dentro del organismo, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, la hemoglobina, que es la que transporta el oxígeno a través de la sangre, y las lipoproteínas que transportan lípidos. Algunas proteínas como almacenamiento, o sea, como que aportan energía. Dentro de eso tenemos la caseína, que es una proteína que se encuentra en la leche y es la que nosotros consumimos cuando comemos queso, por ejemplo. La ferritina, que almacena hierro en el vaso y en el hígado. Algunas proteínas actúan como hormonas, o sea, ¿qué son las hormonas? Son justamente sustancias químicas que regulan el metabolismo, ¿sí?, corporal y el sistema nervioso. Dentro de, por ejemplo, de estas hormonas tenemos la insulina, que regula el nivel de glucosa en la sangre, la hormona del crecimiento, que regula justamente el crecimiento de una persona, las enzimas, como vimos antes, cuya función es catalizar las reacciones químicas, o sea, aumentar o disminuir la velocidad de una reacción. Dentro de estas enzimas tenemos la sacarasa, que es una enzima que cataliza la hidrólisis de la sacarosa, o sea, la sacarosa es el azúcar comercial, ¿sí? Recuerden que estaba formada por glucosa y fructosa. La sacarasa es una enzima que tiene la particularidad de romper ese enlace entre la glucosa y la fructosa, o sea, separa cada una de ellas, ¿sí? La tripsina es otra enzima, cataliza la hidrólisis de proteína. ¿Qué es la tripsina? Es una enzima, o sea, una proteína cuya función es hidrolizar, romper a determinadas proteínas. Y algunas enzimas tienen la función de ser protectoras, o sea, reconocen y destruyen sustancias extrañas. Las inmunoglobulinas, ¿sí?, estimulan las respuestas defensivas, o sea, forman parte de nuestro sistema inmunológico y nosotros le decimos directamente IG. Decíamos antes que las proteínas están formadas por cadenas de aminoácidos o polímeros de aminoácidos. ¿Pero qué sería un aminoácido? Bastante sencillos. Los aminoácidos son estructuras químicas que están formadas por un grupo amina y un grupo ácido carboxílico, por eso se llaman aminoácidos. Pero ¿en qué forma están ese grupo amina y ese grupo ácido carboxílico? Ese grupo amina y ese ácido carboxílico se van a encontrar los dos unidos a un mismo carbono, que se llama carbono alfa, que es el primer carbono de la cadena carbonada que tenga. Ya vamos a ver una estructura más gráfica. Acá tenemos, por ejemplo, la estructura, ¿sí?, de un alfa aminoácido. Fíjense, nuestro carbono alfa sería el carbono que sigue después del carbono del ácido carboxílico. Entonces, ¿qué tenemos acá? Un carbono, ¿sí? Para acá sería una cadena de carbonos que continúa, una cadena lateral se llama, ¿sí? Y en ese carbono, en el primer carbono de la cadena, estaría unido un ácido carboxílico y un grupo amina. Por eso se llama alfa aminoácido, porque tanto el grupo amina como el grupo ácido carboxílico, repito, están unidos en el primer carbono de la cadena carbonada, la cadena lateral, que se lo denomina carbono alfa. Al segundo carbono se lo denomina carbono beta y así sucesivamente, ¿sí?
Acá fíjense que tenemos el grupo ácido carboxílico escrito como lo estudiamos nosotros, como una función cuando vimos las funciones orgánicas, y el grupo amina también. Pero cuando estamos en soluciones acuosas, que nosotros estamos formados por el 70% de agua, ese grupo amina y ese grupo ácido carboxílico se encuentran ionizados en forma de suiterión, como dice acá, ¿sí? ¿Qué significaría eso? Que en realidad este hidrógeno no va a estar ahí en agua, sino que se va a venir y se va a unir a la amina acá. Por eso queda NH3 con una carga positiva, porque cuando estaba NH2 su carga era 0. Como ganó una carga positiva del protón, quedó con un exceso de carga positiva. Por eso se llama NH3 con un más. Y acá cuando estaba el hidrógeno, este estaba en 0, pero como se le fue una carga positiva para acá, significa que el grupo ácido carboxílico quedó con un exceso de carga negativa. Por eso es este signo que está acá, ¿sí? Porque el hidrógeno que neutralizaba esa carga negativa se vino donde estaba el nitrógeno. Esta forma se la llama suiterión. De esta manera vamos a encontrar los aminoácidos en soluciones acuosas. ¿Cómo se clasifican los aminoácidos? Bueno, se clasifican de acuerdo a esta cadena R, o sea, la cadena lateral. De acuerdo, esto siempre se va a repetir en todos los 20 aminoácidos, y lo que va a ir cambiando es este R. De acuerdo a cuál R sea, los aminoácidos se los puede clasificar en no polares, o sea que no poseen carga, cuando la cadena lateral, ¿sí?, son hidrófobas, repelen el agua. Polares, si tienen cadenas laterales con grupos polares, como por ejemplo oxidrilos, grupos sulfidrilos, ¿sí?, etcétera, y ahí son hidrófilos, o sea que les gusta el agua. Las cadenas laterales de los aminoácidos contienen grupos carboxílicos, ¿sí?, ahí se comportan como ácidos débiles. Si las cadenas laterales de los aminoácidos básicos, como tienen grupo amina, ahí se comportan con un carácter básico débil, ¿sí? Las estructuras de las cadenas laterales R, los nombres comunes y las abreviaturas o códigos de 3 letras de los 20 alfa-aminoácidos que conforman las proteínas se recogen en la tabla 2. Y acá vamos a ver cómo, acá tenemos la estructura de los 20 aminoácidos. Fíjense que siempre está en la misma parte. Cuando la R es una H se llama glicina y se abrevia con 3 letras como GLI. Cuando el grupo R es un metil, se llama alanina, se lo abrevia con la letra ALA, con la sigla ALA, perdón, ¿sí? Cuando ya empieza a complejizarse, acá tenemos un grupo CH, CH3, CH3, ¿sí?, se llama valina. Acá tenemos otro R, se llama leucina. Acá cambia el R, se llama isoleucina, y así sucesivamente. Acá en la fenilalanina aparece, fíjense, un CH2 unido a un benceno, fenilalanina, y se abrevia PHE, de fenil, pero en inglés. Acá vemos la metionina, que es la primera los primeros de los aminoácidos que aparece el azufre en la cadena lateral R. La prolina ya es un aminoácido que es cerrado, es ciclado, fíjense, se cierra de una manera acá, es la prolina. Por supuesto que esto le va a dar determinadas propiedades a ese aminoácido. Acá tenemos el triptofano, que también tiene una estructura más compleja, y hay ahí un benceno en el centro, en la molécula. Acá tenemos los que se llaman aminoácidos neutros: la serina, la treonina, la tirosina, cisteína, asparagina, glutamina. Y acá tenemos otros, los polares: ácido aspartico, ácido glutámico, histidina, lisina, arginina. ¿Está? Bueno, hasta ahí hemos hecho la introducción de lo que serían las proteínas y los aminoácidos.